Sí. Patricio, baja un poco el volumen de la música. Ok. Junto con saludar a todos los presentes, vamos a tomarnos 3 minutos para hacer la admisión de las personas que van solicitando el ingreso a la sala. Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Biobío, organizada por la Unidad de Vinculación y Comunicaciones del proyecto Macrofacultad. Este mes estamos en el tercer ciclo denominado Infraestructura Vial Inteligente para la Competitividad. Se solicita a los asistentes que las preguntas que vayan proponiendo las dejen escritas en el chat, las cuales serán realizadas al final de la exposición. Y finalmente pedir a quienes no se han inscrito a través del formulario e ingresaron directamente a través del link, favor dejar su email para poder enviarles la presentación. Bienvenidos nuevamente y les presento al relator del día de hoy, nuestro académico Patricio Álvarez. Patricio es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, con un diplomado en Planificación Urbana de Japón, un máster en Ingeniería de Transporte de Estados Unidos y un PhD en Sistemas Inteligentes de Transporte, además de un diplomado en Educación Superior. Sus capacidades principales van dentro del rango de optimización, simulación y tecnología de transporte, así como Big Data y Data Mining, dentro de lo cual
principalmente destacamos su desarrollo en la evaluación de sistemas inteligentes de transporte, sistemas que en base a información capturada en terreno va cambiando parámetros para mejorar su comportamiento, para desvíos, control de tráfico, prioridad de transporte público o vehículos de emergencia, y así como un amplio currículum de asesorías al Ministerio de Transporte, inmobiliarias y otro tipo de empresas privadas. Esta primera charla del tercer ciclo se titula Vehículos conectados, la próxima oportunidad, y los dejo con ustedes al relator. Adelante, Patricio. Muchas gracias, Jean-Pierre. Agradecer también al equipo de la Macrofacultad que me ha invitado a participar de este interesante ciclo de charlas que nos permite de alguna forma visibilizar, por un lado, los temas que nos interesa como un espacio de desarrollo eminentemente docente y académico, y por otro lado, por supuesto, diseminar aquel conocimiento de frontera que tal vez es una realidad en economías más desarrolladas, pero que todavía en Chile requiere algún tiempo para terminar de madurar. Voy a pedirles disculpas si se dan cuenta que ustedes que son detallistas, tiene una fecha equivocada la presentación, lamentablemente el archivo original se me perdió y me quedé solo con este respaldo PDF. La ajusté para que tuviese que ver con el tiempo que tenemos para esta presentación y con la audiencia, por supuesto. Pero esta misma presentación la hicimos hace un tiempo atrás al Ministerio de Transporte a nivel nacional, de tal forma de comunicar, de compartir la misma información, en general con profesionales que operan nuestro sistema de transporte en las ciudades más importantes del país. El título de la presentación tampoco es casual, Connected Vehicles, la próxima oportunidad, y hablamos de oportunidad fundamentalmente porque detrás de un vehículo conectado lo que hay es una tremenda oportunidad para hacernos cargos tal vez de una de las principales falencias que tiene el problema del transporte, particularmente en Chile, que es la coordinación entre actores, es decir, que quienes proveen servicios de transporte por un lado, quienes gestionan la infraestructura, tengan conocimiento en tiempo real de las demandas de transporte que se manifiestan, por otro lado, desde el punto de vista de la población. El día de hoy, la presentación o la agenda fundamentalmente tiene 4 preguntas como grandes ejes en torno a los cuales vamos a elaborar, y al final nos vamos a formular algunas preguntas que debiesen hacernos sentido como sociedad, como entre comillas, grupo de personas que persiguen un objetivo común y que para el logro de ese objetivo común invierte recursos, donde esos recursos son eminentemente escasos. Primero, vamos a tratar de establecer qué es un vehículo conectado. Fundamentalmente, el esfuerzo acá tiene que ver con establecer qué no es un vehículo conectado. ¿Y por qué hago este ejercicio? Porque muchas personas, incluso profesionales que son parte hoy día del aparato que administra nuestro sistema de transporte, asocian la idea de vehículo conectado a un vehículo que se mueve de forma autónoma. Es un concepto distinto. Un vehículo autónomo no es un vehículo conectado, como va a ver un poco más adelante. Y lo que yo voy a mostrar acá es cómo nos hemos ido acercando a esta idea de vehículo conectado a través del tiempo, que en realidad esta no es una idea nueva, es una idea bastante antigua y que en realidad, producto del desarrollo tecnológico hoy día, en economías más desarrolladas, ya es una realidad. Luego vamos a revisar cómo funcionan, qué tecnologías son las que permiten habilitar un vehículo conectado. Por supuesto, vamos a discutir cuáles son los beneficios que se esperan producto de la penetración en nuestro mercado de transporte de este tipo de tecnología. Vamos a también discutir en torno a cuáles son los factores que determinan la magnitud de los beneficios, porque fundamentalmente detrás de la penetración de esta tecnología, por supuesto que yo espero algunos beneficios transversales para todos los usuarios del sistema. Y como les comentaba, nos vamos a hacer algunas preguntas que nos hacen sentido a nosotros particularmente en nuestro país. Entonces, primero que todo, ¿qué entendemos por vehículo conectado? La abreviación en general es CVE por Connected Vehicles. En general, un vehículo conectado es un vehículo que por medio del uso de diferentes tecnologías de comunicación es capaz de comunicarse tanto con otros vehículos como con la infraestructura sobre la cual opera, así como también con la nube como repositorio de información y plataforma de intercambio de información, con los peatones, que son las personas que fundamentalmente ocupan el modo caminata, y en general con cualquier dispositivo que tenga capacidades de conectividad. ¿Cuál es el objetivo? Que estos vehículos se puedan o tengan este nivel de comunicación. Fundamentalmente los mismos objetivos que típicamente nosotros buscamos por medio de otras acciones sobre el sistema de transporte.
queremos más seguridad, en la práctica queremos menos muertos, menos heridos y menos daño a la propiedad pública producto de los accidentes. Queremos mayor eficiencia del vehículo, fundamentalmente desde el punto de vista del uso de los recursos energéticos. Como ustedes sabrán, no da lo mismo que un vehículo se mueva a 10 km por hora que a 40 o que a 80. Pero desde una perspectiva pública, desde el punto de vista, si ustedes creen, de la inversión pública, fundamentalmente rentabilizar esta idea por la vía de tener tiempos de viaje más confiables y más cortos. Cuando nosotros hablamos de tiempos de viaje más confiables, fundamentalmente estamos hablando de que antes de usted iniciar el viaje, usted pueda pronosticar con un bajo error cuánto va a durar ese viaje. Y por otro lado, que la actual duración de los viajes ojalá se acorte. Yo les puedo comentar que en algunas economías, sobre todo las economías más desarrolladas, hoy día no solo tiene valor reducir el tiempo de los desplazamientos, sino que aún tiene más valor poder garantizar que la variabilidad de ese tiempo va a ser acotada. Intentando conectar esta masiva comunicación entre cosas, yo quisiera conectarlo con una noticia que es reciente a nivel nacional. En general, esta intensidad, esta densidad de comunicaciones transversal en todas las direcciones tiene que ver también con la instalación de una plataforma tecnológica que sea habilitante para movilizar estos volúmenes de datos. Y como ustedes ya habrán escuchado las noticias, en Chile ya se aprobó avanzar con la implementación del sistema 5G, que son una de las tecnologías que, entre otras cosas, habilita estos masivos intercambios de información entre distintos agentes usuarios del sistema. En particular, en los Estados Unidos, yo en particular les voy a mostrar la visión de Estados Unidos, que es la que mejor conozco. Esta idea de vehículos conectados se traduce en 5 iniciativas que son diferentes. Y como son iniciativas diferentes, tienen detrás un plan de desarrollo que también las caracteriza. Así, por ejemplo, cuando nosotros en particular estamos preocupados del problema de la comunicación entre los vehículos y la infraestructura, en otras palabras, cuando yo quiero que el vehículo hable con el puente, cuando yo quiero que el vehículo hable con la carretera, estamos particularmente hablando de una tecnología que denominamos V2I, o Vehicle to Infrastructure, lo cual significa la habilitación de una serie de objetos tipo hardware y una serie de estándares tipo software que permitan habilitar esta comunicación. ¿Por qué sería relevante lograr que un vehículo se comunique con la infraestructura? Por ejemplo, para que la infraestructura le comunique a un vehículo que algunos metros más adelante, por ejemplo, hay un accidente que representa un inminente riesgo de colisión para los vehículos que acompañan o que vienen siguiendo aguas arriba. V2V o Vehicle to Vehicle es la tecnología que permite que los vehículos se puedan comunicar con aquellos vehículos que están en su vecindario. Cuando digo vecindario, estoy hablando de un vecindario que es relativamente corto. El vehículo mira algo así como 20 metros hacia adelante, 20 metros hacia atrás y 20 metros hacia los costados. Es decir, V2I permite transmitir información de largo alcance, si ustedes quieren, de visión más telescópica, y V2V de corto alcance, directamente al vehículo que me antecede o directamente al vehículo que me alcanza. V2C o Vehicle to Cloud permite que el vehículo envíe información a una nube, donde la nube permite depositar la información para que distintos agentes puedan hacer uso de ella. Por ejemplo, mandando la información a la nube, yo pudiese, por ejemplo, generar una plataforma que permita ofertar bienes, productos, servicios a los usuarios de un segmento de camino que pudiesen particularmente estar interesados en un servicio que se ofrece en ese territorio. V2P o Vehicle to Pedestrian lo que permite hacer es que el vehículo se comunique con los dispositivos móviles que son típicos de un peatón. Y finalmente, Vehicle to X, que es Vehicle to Everything, permitiría, por ejemplo, que el vehículo, a propósito de saber, a propósito de autodiagnosticarse, pudiese, por ejemplo, comunicarse con un proveedor de servicios específicos para el vehículo para agendar un mantenimiento. Por ejemplo, un cambio de aceite. Si el vehículo sabe la última vez que le cambiaron aceite, si el vehículo además reconoce cuál ha sido la exigencia del último tiempo, eventualmente puede pronosticar en forma proactiva cuándo va a ser su próximo servicio. Y hacer esto con mínima intervención humana.
Ahora, esta idea de que los vehículos sean capaces de comunicarse con los usuarios, con la infraestructura, en general, comunicarse con todo lo que le rodea, no es una idea nueva. Ya en el año 1925, un señor de apellido Houdina, en realidad Francis Houdina, en Times Square, en el centro de Manhattan, hacía lo que ustedes pueden ver en la fotografía, que es controlar por vía de radio 2 vehículos para que se movieran en caravana dentro del centro de Manhattan. Hay una historia muy curiosa de esto, porque ustedes se fijan en el apellido de Francis Houdina, es Houdina, es muy parecido a Houdini. Houdini en este mismo periodo de tiempo era muy famoso por sus actos de magia. Y Francis Houdina intentó poner en las noticias su invento a propósito de la similaridad con el apellido del mago, haciendo un poco ver que esta es la magia que podía producir la tecnología. La historia sabrosa dice que Houdini, el mago, fue a ver a Houdina, a sus oficinas, y que hubo una pelea en esa oficina, pelea que terminó después en la policía con los 2 arrestados, porque en realidad se dieron golpes duros el uno al otro. El auto de Houdina terminó finalmente chocado en el centro de Manhattan, en una de las maniobras que hizo, perdió el control del vehículo que comandaba por control remoto. El vehículo terminó incrustado en un edificio, creo que hubo un par de lesionados, y consecuentemente se le prohibió operar con vehículos que no estuviesen operados por un operador humano, valga la redundancia. De ese momento hasta ahora, la verdad es que hemos observado bastantes avances. Y estos avances no solo han estado motivados por la capacidad de individuos en términos de desarrollar la tecnología, sino que han estado fundamentalmente apoyados por el interés público y privado de lograr vehículos que sean capaces de mostrar capacidades superiores por la vía de aumentar las capacidades del humano, reemplazando las capacidades del humano por sensores y dispositivos electrónicos que sean capaces de procesar la misma información que un humano procesa para poner al servicio de la conducción. Esta figura que están viendo aquí es el DARPA Challenge. Este es un evento que se realiza todos los años en los Estados Unidos. Es un evento que cuenta con el patrocinio del Estado, del Departamento Federal de Transporte de los Estados Unidos, y además convoca a la academia y a la industria para que superen ciertos problemas específicos. Yo les puedo comentar que el último donde yo estuve, al menos lo pude ver, fue en Nueva York, fue en Manhattan, y ahí lo que se hizo, se cerró un perímetro del centro comercial de Manhattan, y se les pidió a todos estos vehículos que fuesen capaces de manejar de forma autónoma entre 2 puntos, siendo capaces de reaccionar frente a distintos estímulos. ¿Qué estímulos? Por ejemplo, que se cruzara un perro, que se cruzara una pelota, que escuchar la sirena de un vehículo de emergencia, y frente al vehículo de emergencia el vehículo se aculatara de tal forma de liberar el paso, que fuese capaz de reaccionar frente a un cambio abrupto en la señal del tráfico, etcétera, etcétera. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo fundamentalmente de favorecer de que tanto la industria como la academia pusieran las energías necesarias para acelerar estos desarrollos. ¿Por qué el interés en desarrollar en apurar o acelerar estos desarrollos? Fundamentalmente porque detrás de la automatización de la conducción, la promesa es muy grande. La promesa tiene que ver con reducir, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad, la cantidad de personas que mueren al año producto de accidentes de tráfico. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que en el caso nacional, Chile, todos los años, desde hace 10 años, no hemos podido reducir la cantidad de fatalidades de 1.700 personas al año, que mueren exclusivamente porque las capacidades, visión humana, oído humano, motricidad, no estuvieron a la altura de los desafíos de la conducción. Es una forma un poco elegante de decir de que el conductor no estaba atento a las condiciones de tráfico, que típicamente es la razón que pone la CIA detrás del 90% de los accidentes que se observan en Chile. Esa promesa, desarrollar la tecnología para finalmente tener un vehículo que nos permita movernos con una garantía de un 100% de seguridad, es lo que hoy día vehículos conectados representa un punto intermedio. Y con esto fundamentalmente le quiero transmitir la idea de que un vehículo conectado no es un vehículo autónomo. Un vehículo conectado es un vehículo que es capaz de transferir información para ponerla al servicio de la conducción, pero considerando que en el volante, en las tomas de decisiones, todavía hay un operador humano. Para ello, yo les presento acá, esto es lo que la Sociedad de Ingenieros de Automotrices, la SAE, entiende por niveles de automatismo.
El automatismo total es el nivel 5 del Full Automation. Esto es realidad en algunos lugares a nivel experimental. Les puedo decir que en Alemania están los vehículos que se conducen de forma completamente autónoma. Lo mismo sucede en Francia y en Japón. Existen algunos permisos para que estos puedan operar en la infraestructura pública. Ahí claramente hay un par de temas que tienen que ver con aspectos éticos. De alguna forma hay un robot que anda dando vuelta y el resto de la sociedad no lo sabemos. Pero el vehículo autónomo, dentro de esta escala, está a nivel 2. Es decir, la automatización es parcial. Hay algunas funciones que están automatizadas, por ejemplo, un frenado de emergencia. Sin embargo, todas las tareas asociadas a conducción finalmente dependen de un operador humano. Entonces yo hago esta aclaración para de alguna forma igual traer una dosis de realidad desde el punto de vista de que no estamos hablando de que van a entrar vehículos robóticos a operar la infraestructura. El vehículo conectado presenta cualidades desde el punto de vista de la generación y la lectura de datos superior, que se ponen al servicio de la conducción. Pero insisto, no es un vehículo robótico, este es un punto intermedio hacia el vehículo robótico. Lo relevante es que así como a ustedes nunca les preguntaron si querían o no querían el Wi-Fi en su teléfono, o si querían o no querían la capacidad Bluetooth en su teléfono, de la misma forma, el día de mañana, los vehículos que entren a Chile, a ustedes no les van a preguntar si lo quieren con esta capacidad o no. Porque esta capacidad es una capacidad estándar que va a venir de fábrica con todos los vehículos que se fabriquen de ahora en adelante. Es decir, el día de mañana estos vehículos van a estar en nuestras redes. Y la pregunta que vale la pena hacernos es, ¿cómo, como sociedad que requiere moverse, que requiere aumentar niveles de movilidad, vamos a tomar esta capacidad para ponerla al servicio de nuestra seguridad en transporte y de nuestra eficiencia en el uso de la infraestructura de transporte? Hecho ese punto, entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿acaso no estábamos conectados? Sí, efectivamente, como les comentaba, esto ha sido un proceso. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, de hecho, primero se desarrollaron los dispositivos personales y muy probablemente usted, cuando se sube al auto, lo primero que sucede es que su teléfono se conecta con su sistema de audio para poder, por ejemplo, responder una llamada telefónica o poner su música favorita. Aquí claramente estamos en estado superior. Revisemos qué es lo que ya conocíamos. Aquellos de ustedes que son clientes de GM, de General Motors, probablemente en su vehículo conoce este sistema, el sistema OnStar. El sistema OnStar en los vehículos de General Motors es estándar en todos los vehículos de General Motors a partir del 1996. Cuando ustedes se compraban un vehículo GM, el vehículo traía cobertura por un año, donde usted podía conectar directamente con una central, con una operadora, y respecto a esta operadora coordinar ciertas funciones. Tal vez la capacidad más interesante que tenía OnStar hasta el día de hoy es que el vehículo es capaz de diagnosticar, por ejemplo, que deceleró de forma abrupta y que luego se detuvo el motor, y que leyendo que el motor está detenido y leyendo que además el vehículo deceleró en forma abrupta, la probabilidad de que el vehículo haya tenido un accidente es real. Entonces el vehículo, de forma autónoma, toma la decisión de llamar por teléfono a la operadora. Y usted, en un escenario como este, lo que escucha es que el vehículo de repente le habla y le dice: hola, te estoy llamando de la central GM, hemos detectado que el vehículo frenó de forma abrupta y el motor no funciona. ¿Está usted bien? Esta aplicación ha sido particularmente útil en sectores rurales de los Estados Unidos, donde eventualmente los accidentados no quedan con capacidades como poder declarar que tiene una emergencia. Y ha significado, entre otras cosas, que llegue la ambulancia y el carro bombero con los accidentados inconscientes, lo cual, por supuesto, ha salvado muchas vidas. Estos son los primeros pasos desde el punto de vista de la conectividad de nuestros vehículos. Y como les comentaba recientemente, en el caso de GM, ya hay bastante historia, ustedes pueden sacar la cuenta, ya más de 24 años de operación del sistema de General Motors. Pero adicionalmente, yo no necesariamente tengo que comprar un auto que esté equipado para tener este tipo de capacidades. Muchos de ustedes sabrán o conocerán CarPlay, que es la versión de Apple para hacer compatible el sistema de audio y telefonía con mi teléfono Apple. O tal vez conocen Android Auto, que es la misma cosa, pero para aquellos dispositivos que están soportados por el sistema operativo
Android. Fundamentalmente, el objetivo que esperaban estas dos compañías lograr era apoderarse del mercado del entretenimiento, lo que en Estados Unidos se llama infotainment. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de vehículos conectados, estamos hablando de algo más que entretenimiento. Así como usted puede conectar y hacer una llamada o escuchar su música favorita, usted también puede, por ejemplo, comprar un dispositivo aftermarket, que es en el fondo un dispositivo que yo voy a cualquier tienda especializada y es compatible con casi cualquier vehículo. Yo puedo conectar o comprar un dispositivo que permite proyectar en parte del parabrisas información aumentada, es decir, información que combina mapas que provienen de algún proveedor, por ejemplo Google Maps, y presentarle datos de navegación proyectados en su pantalla. Sí, nos acercamos a la idea de vehículo conectado con un producto aftermarket, pero nuestros vehículos conectados van a traer todo esto ya integrado de forma estándar al interior del vehículo. De la misma forma, otro sector de la industria que fue particularmente importante en el desarrollo de este tipo de tecnologías fueron no los vendedores de autos, sino, bueno, sí los vendedores de autos, pero fundamentalmente las marcas pensando en el mantenimiento del vehículo, o las compañías de seguro desde el punto de vista de intentar valorizar el riesgo de distintos conductores frente a la función de conducción. En los Estados Unidos hoy día es muy común que usted se compre un dispositivo OBD, un dispositivo OBD, para que ustedes que no lo saben, es un on-board device que permite enchufarlo, y generalmente el puerto de entrada de esto está donde está el volante, abajo a la izquierda. Usted conecta este dispositivo y inmediatamente usted lee toda la información que tiene que ver con el motor y con la dinámica del vehículo. Los vehículos modernos, a partir de 1993, tienen un computador que es capaz de registrar aceleración, velocidad, consumo de aire, activación de distintos sistemas dentro del vehículo, por ejemplo, activación del limpiaparabrisas, delantero, trasero, que sube una ventana, que baja una ventana, el aire acondicionado. Toda esa información el vehículo la registra en una base de datos y es capaz de compartirla en la medida que usted ponga un transductor de datos entre el motor del vehículo y un dispositivo celular o una base de datos externa que esté interesado en traquear el comportamiento de su vehículo. Estos son los abuelos de vehículos conectados. ¿Qué es lo nuevo? Para ver qué es lo nuevo, yo les voy a compartir un pequeño video que les va a dar una idea muy clara de qué es lo que ven ahora. Así que voy a parar mi presentación y nos vamos a cambiar a otra presentación. No es esa, me equivoqué, discúlpenme. ¿Me pueden decir si alguien que me pueda dar algún tipo de feedback están viendo una página de YouTube? Sí, sí se ve. Fantástico. Está con subtítulos, así que van a poder leer. Imagine a future where vehicles talk to one another and to critical infrastructure. This connected vehicle technology can change our transportation system as we know it by enabling safe, interoperable, networked wireless communications among vehicles, infrastructure, and personal communications devices. Connected vehicles provide drivers with 360-degree awareness of similarly equipped vehicles within a range of approximately 300 meters. This secure system keeps personal information private and does not track your vehicle. Drivers will receive warnings that inform them of potential hazards through a visual display, seat vibration, or tone. These are only warnings. The driver remains in control of the vehicle at all times. However, the technology can also support limited automated functions in which the driver only cedes partial control of the vehicle. Warnings can help drivers respond quickly to avoid potential crashes. For example, the Intersection Movement Assist application warns drivers when it is unsafe to enter an intersection. The Do Not Pass application warns drivers when it is not safe to pass a slower moving vehicle.
The emergency electronic brake light application notifies the driver when an out-of-sight vehicle several cars ahead is braking. And imagine the value of this blind spot warning application, which lets this commercial driver virtually see what's happening in his or her blind spot. Connected vehicles can communicate with smart roadside infrastructure like rail-grade crossings to alert drivers when a train is coming, even if the driver cannot see or hear the approaching train. Connected vehicles can help with weather-related traffic and safety issues too. This is especially true with conditions such as black ice, where the weather may not appear to be dangerous, but the roads are slippery. Information collected from multiple connected vehicles can help determine when a potential hazard exists, such as icy roads, and warn drivers before they experience them. Road weather data from the vehicles can be sent to Traffic Management Centers, or TMCs, providing detailed, real-time information to help monitor and manage transportation system performance. The centers can then take actions like adjusting traffic signals and speed limits, notifying maintenance crews, dispatching maintenance vehicles to the road, and broadcasting warnings for motorists. Motorists can get real-time road weather information from in-car displays by dialing 511 or by listening to highway radio stations. Motorists will be able to get road weather information on their personal devices before leaving home. Connected vehicles can even help us to reduce our carbon footprint and facilitate green transportation choices. Eco lanes are similar to today's HOV lanes, but with a big difference. Motorists in these lanes agree to drive eco-friendly vehicles and drive at a speed that conserves fuel. Drivers will be alerted about the proper speed with dynamic message signs. Connected vehicle applications can help vehicles to reduce idling and unnecessary stops by communicating with smart traffic signals. Traffic signals broadcast data about their current signal phase and timing, and systems inside the vehicles use the data to determine speed advice for drivers. Drivers could then adjust their vehicle's speed to pass the next traffic signal on green or slow down to a stop in the most eco-friendly manner, thereby saving fuel, reducing emissions, and saving drivers money. Connected vehicles can enhance awareness of unexpected roadside incidents like disabled vehicles, car crashes, police activity, and first responders caring for crash victims. Incident zone warnings will alert drivers about incidents ahead and warn them to slow down and change lanes. Communications could also be sent to first responders at the scene via shoulder radios to warn them of the danger of approaching vehicles. Connected vehicle technology can help control traffic flow and reduce the resulting congestion at accident sites before it gets out of hand. With millions of connected vehicles, our ability to share robust data with each other and with smart infrastructure will continue to improve traffic flow, enhance coordination with transit, and make our communities even more safe and livable. The Connection Protection application gives public transportation providers and travelers the ability to communicate two ways. The connected network gives passengers real-time transit information so they can more accurately predict whether they will make their next connection. If multiple people on a delayed bus will miss their next connection, transportation providers can adjust bus departures to enable the passengers to make their next connection. Dynamic ride-sharing applications make the logistics of ride-sharing, scheduling, reliability, and communication easier by connecting vehicles and handheld devices. Applications do the matching for us, authenticating users and connecting riders with drivers. The Cooperative Adaptive Cruise Control app helps drivers avoid stops and starts, which can also help conserve fuel and improve traffic flow.
And the Q Warning app monitors traffic data to detect stretches of slow-moving traffic and warn motorists to reduce speeds to avoid potential rear-end collisions. Connected vehicle technology can help pedestrians too. For example, the Mobile Accessible Pedestrian Signal System app sends an automated pedestrian call from the smartphone of a pedestrian with disabilities to the traffic controller, holding the walk signal until the pedestrian has cleared the crosswalk. This application also alerts drivers of the presence of a pedestrian with disabilities at the crosswalk. The potential benefits of a connected transportation system, one that is able to enhance safety and mobility and address environmental impacts, are wide-ranging. They will be felt by every one of us, enhancing the livability of our communities and ultimately making our transportation safer and smarter. Imagine the possibilities. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, ambos. Perfecto. Bueno, ahí tienen un ejemplo de las múltiples aplicaciones que se pueden implementar en base a esta tecnología. Ahora, una cuestión que ustedes se pueden estar preguntando es, bueno, ¿y por qué ahora se puede y antes no se podía? Bueno, la respuesta para eso es que eso requiere movilizar una cantidad impresionante de datos. Y movilizar esa cantidad impresionante de datos requiere que se desarrolle el hardware que es capaz de movilizar esa cantidad de datos. Típicamente la tecnología 5G es capaz de movilizar masivamente información en periodos cortos en cortos periodos de tiempo. Les voy a mostrar ahora otro pequeño, muy corto video, donde les muestran qué consiste justamente esta tecnología. ¿Están viendo una página de YouTube? Sí. So how does V2V work? V2V uses a wireless protocol similar to Wi-Fi called Dedicated Short Range Communications, or DSRC for short. When DSRC is combined with GPS technology, the result is a low-cost V2V communication system that provides a 360-degree view of similarly equipped vehicles within communication range. Transmitted messages common to all vehicles include current GPS position, vehicle speed, acceleration, and heading, vehicle control information such as the transmission state, brake status, and steering wheel angle, as well as the vehicle's path history and path prediction. V2V does not include current advanced technologies such as navigation, internet access, assistance services, rear view cameras, and other advanced technologies. Now it's your turn. Are you ready for V2V technology in your next vehicle? Ok, entonces ya sabemos quién hace la magia. La magia que permite habilitar V2V es ese dispositivo, el DSRC, que es un dispositivo que permite movilizar cantidades importantes de datos en corto tiempo, pero en corta distancia. Ahora, en el video ustedes vieron que ahora es económicamente viable. ¿Qué significa que sea eso? En la práctica, el costo de ese dispositivo no supera los $100, lo cual claramente nos hace entender que el costo de $100 comparado con el costo de un vehículo en los Estados Unidos cuesta, un sedán típico, entre 20 y 25 mil dólares. $100 al lado de eso no es nada. Y por la misma razón, hoy día los fabricantes de vehículos que están en los mercados desarrollados incorporan este dispositivo de transmisión y recepción de información de forma estándar en sus vehículos. Eso significa, insisto, que estos vehículos van a estar en nuestras calles en un corto periodo de tiempo. Estamos hablando de aquí a 5 años. Y la pregunta relevante, la pregunta que nosotros debemos hacernos, bueno, ¿cómo rentabilizamos esa información que no tiene que ver con entretenimiento, que no tiene que ver con acceso a Internet, tiene que ver con la descripción técnica y operacional de la dinámica del comportamiento del vehículo? Para ello, continuemos con la presentación.
Jean-Pierre, ¿estamos viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Fantástico, entonces ya sabemos de qué se trata la novedad. Ya también sabemos cómo funciona, más o menos. Ninguno de nosotros es ingeniero informático ni electrónico, pero desde el punto de vista civil, a lo que nos interesa son las capacidades de esta nueva tecnología. Ahora, respecto a los beneficios que pudiese traernos esta tecnología, y cuando nosotros hablamos de los beneficios, particularmente yo destaco aquellos que le hacen sentido a las personas. Primero, reducir la cantidad de accidentes. Segundo, y esto es muy importante, reducir la presión sobre aumentos de la capacidad de la infraestructura. En otras palabras, si yo conozco el comportamiento de los vehículos y soy capaz de pronosticar sus futuros comportamientos, eventualmente yo puedo hacer más con las mismas calles, puentes y avenidas que tengo. Lo cual significa reducir significativamente el nivel de inversión en infraestructura pública, la cual es extremadamente cara. Y por supuesto, Ruth, de hecho, una de las políticas que se implementa o que se puede implementar a partir de B2B es la implementación de vías verdes. Vías verdes son vías reservadas para aquellos vehículos que estén dispuestos a moverse a las velocidades que un controlador de forma remota indica, de tal forma de que los vehículos se muevan a esa velocidad que minimiza el consumo de combustible. Esa velocidad anda entre los 35 y los 40 km por hora. Por supuesto, reducir los tiempos de viaje y su variabilidad. En la reducción del tiempo de viaje y la variabilidad está el interés público. Por supuesto, esto es competitividad. Esto es más tiempo para hacer otras cosas y esto es más seguridad en nuestros movimientos. ¿Quién no quisiera garantizar que nuestros viajes tienen un tiempo definido y que en realidad no es una variable que dependa de lo que probablemente pueda pasar con el resto de los vehículos que están ocupando la misma infraestructura que nosotros deseamos ocupar? Por supuesto que hay un aumento de la productividad, por supuesto que hay reducciones de consumo de energía en la medida que se implementen las políticas apropiadas y fundamentalmente, para aquellos de ustedes que están en la lógica de la innovación, por supuesto que hay nuevas oportunidades de modelos de negocio. Alguien ahora, leyendo esta información, que es anónima y que eventualmente puede ser pública, pudiese, por ejemplo, tomar decisiones respecto de cómo levantar una iniciativa que eventualmente le venda a estos vehículos que circulan por ciertas infraestructuras particulares del territorio. En particular, yo quisiera hacer foco en V2I. ¿Y por qué en V2I? Porque tal vez es la tecnología que hoy día le hace más sentido a nuestro país. Hoy día Chile, para poder leer, para poder predecir cuál va a ser el comportamiento del movimiento de las personas, fundamentalmente lo que hace es gastar recursos en el monitoreo de los movimientos de las personas. Esto significa instalación de sensores, instalación de cámaras, que nos puedan reportar cuál es el comportamiento desde el punto de vista de la movilidad. Sin embargo, el uso de V2I eventualmente nos permitiría no gastar más recursos en ese tipo de sensores y gastar los recursos que son escasos en aquellos dispositivos que son capaces de leer la información que entregan estos vehículos. Un par de preguntas muy interesantes tienen que ver, por ejemplo, ¿cuál es la penetración de mercado que debiésemos tener para poder leer datos y datos confiables? En otras preguntas, ¿cuántos vehículos con estas capacidades necesitamos para no tener que gastar más plata en cámaras o en sensores? Porque la información que ya nos va a llegar a costo cero de los vehículos que están equipados y cuyos equipamientos pagaron sus dueños, para poder tener los mismos diagnósticos y prognosis del comportamiento de nuestro sistema de transporte. Yo en particular puse esta diapositiva porque como la presentación que yo le hice, ahí se el Ministerio de Transporte, bueno, este son el tipo de cosas que típicamente la autoridad está considerando en los procesos de toma de decisiones. ¿Dónde instrumentar para poder tener una mejor visión del tráfico urbano? Como les comentaba recién en la última diapositiva, estas son las funciones típicas de un centro de control de tráfico, las UOCT, como se conocen en nuestro país. Aquí yo les puedo dar algunos resultados anticipados. Son producto de algunas investigaciones que se han desarrollado en algunos centros tecnológicos, particularmente en FIU, que es un laboratorio socio con la Universidad del Bío Bío, que está en los Estados Unidos, donde ya la penetración de los vehículos conectados es suficiente como para estimar algunos indicadores. Por ejemplo, yo les pudiese comentar que si uno de cada 100 vehículos tiene esta capacidad, entonces yo puedo estimar el tiempo de viaje en cualquier segmento de la red con un 27.6% de error. Y que si 10 vehículos
tienen esta capacidad, entonces mi error en la estimación del tiempo de viaje se reduce un 8%. Yo les puedo comentar que el estándar de la industria es 10%, es decir, la autoridad implementa equipos tecnológicos en el espacio público de tal forma de poder estimar el tiempo de viaje con un error inferior al 10%. ¿Qué significa esto? Significa que basta que el 10% de la población incorpore estos vehículos a nuestra flota para que eventualmente el Estado ya no requiera invertir en cámaras y sensores para poder estimar estos tiempos de viaje. Eso es una buena noticia. Por otro lado, si el Estado ya no tiene que invertir en sensores, bueno, vamos a tener que probablemente invertir en los dispositivos que van a tener que leer la información proveniente de estos vehículos. Y la pregunta es, ¿qué tan grande es la inversión? Y la tabla de abajo les muestra justamente aquello. Los RSU son los Roadside Units, que son las unidades que uno pone al costado del camino y que son capaces de leer la información que proviene de los vehículos conectados. Algunos números interesantes, yo les pudiese decir que, por ejemplo, en la detección de incidentes de tráfico, que es una de las funciones más importantes de cualquier centro de control, es decir, detectar qué vía no está funcionando producto de que haya un choque, un atropello o algún otro tipo de incidente. Yo les pudiese decir que si tenemos 3 de cada 10 vehículos instrumentados, yo pudiese espaciar estos sensores cada 3.2 kilómetros. Y si hago aquello, significa que yo pudiese detectar con una desfase de entre 2 y 4 minutos la ocurrencia de este tipo de incidentes. Es decir, que por la vía de implementar esta tecnología, eventualmente yo pudiese pensar en prescindir de cámaras de vigilancia de tráfico. Al menos para estas dos finalidades, que son estimación de tiempo de viaje y la identificación, en realidad, detección y posterior identificación de un accidente de tráfico. En términos muy prácticos, las cámaras siempre las van a necesitar, fundamentalmente para verificar que esta información efectivamente está reportando un accidente de tráfico. Pero claramente hay un beneficio al detectarlo de forma más temprana. No da lo mismo detectar un accidente grave 5 o 10 minutos después. Está demostrado que si yo soy capaz de responder a un accidente dentro de los primeros 5 minutos de su ocurrencia, la probabilidad de sobrevivencia de esas víctimas aumenta en un 80%. Pasa algo más o menos parecido con los incendios. Si yo soy capaz de atender un incendio o responder a un incendio dentro de los primeros 7 minutos, la probabilidad de una pérdida total de esa propiedad privada se reduce significativamente. Les puede ser el mismo ejemplo respecto a un ataque cardíaco y otras enfermedades que se dan de forma abrupta e inesperada en el territorio. Pero más allá de eso, claramente representa una oportunidad. Esta tecnología nos representa una oportunidad. Y en la medida que nosotros la identificamos de forma temprana, más temprano podemos tomar las decisiones que eventualmente el día de mañana nos pueden llevar a ahorrar recursos y no malgastar recursos en tecnologías que eventualmente el tiempo ya deja obsoletas. Algunas preguntas entonces a propósito de esta reflexión, a propósito de los vehículos conectados. Primero, ¿tiene sentido que sigamos invirtiendo recursos en sensores tradicionales? Esas son las preguntas que yo le manifesté al ministerio. Segundo, ¿en cuántos años más vamos a tener la mínima penetración de mercado para poder estimar las variables que nos hacen sentido del comportamiento de la red? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar antes de alcanzar este 10%, 20%, 30% que nos permiten calcular de forma certera o estimar de forma certera qué es lo que está pasando en la red? Tercero, ¿cuál es la distancia que le hace sentido a nuestras ciudades para espaciar las unidades que van a leer la información proveniente de los vehículos? Esta distancia va a determinar el costo de la inversión. Es una distancia extremadamente relevante. Cuarto, ¿la congestión afecta a la capacidad de los vehículos conectados para reportar información que nos permitan estimar tiempo de viaje o identificar la ocurrencia de accidentes? Y finalmente, tal vez la pregunta que todos ustedes tienen ya guardada para mí. ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Cómo yo resguardo que producto de que mi vehículo está reportando permanentemente su posición y algunas otras variables más, alguien no pudiese hacer uso malicioso de aquello? Bien. Son preguntas válidas, preguntas respecto a las cuales solo podemos avanzar
entregando más antecedentes. Y yo les voy a entregar ahora la radiografía de un vehículo conectado. Les puedo entregar esta radiografía porque con esta radiografía construimos los modelos que simularon la operación de flotas de vehículos conectados en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Y les puedo reportar también lo que ya está definido por estándar de la industria. La industria ya definió qué tipo de información es la que se transfiere y con qué frecuencia. Yo les puedo decir, por ejemplo, que la información que transmiten los vehículos conectados fundamentalmente tiene que ver con la aceleración, con la ubicación y con la velocidad. No se transmite ni transfiere ningún dato personal. A esto nosotros le llamamos BSM, o mensaje de seguridad básico. ¿Qué contiene el mensaje de seguridad básico? Bueno, antes de decirle qué contiene, les puedo decir que este mensaje se transmite 10 veces en un segundo. Es decir, en cada segundo hay 10 mensajes que salen y entran del vehículo. Ya pueden estimar la masividad de este flujo de información. Este mensaje tiene dos partes. Una primera parte que es obligatoria y una segunda parte que es opcional. Cuando digo que es opcional es porque la puede habilitar el usuario o la puede habilitar, el fabricante. Pero hoy día, en los Estados Unidos, solo estamos trabajando con la parte número 1. La parte número 1 incluye posición, dirección, velocidad, aceleración y tamaño del vehículo. Y esta información se reporta 10 veces por segundo. Respecto de las unidades laterales, que son las que leen la información, lo que nosotros hemos observado, les insisto, en los Estados Unidos, es que distanciamientos típicos del orden de 800 a 1200 metros, con agregaciones de datos cada 5 minutos y con una pérdida estimada de información entre el 10 y el 20%, ya nos permite estimar todas las variables de interés con la precisión requerida. Si nosotros ponemos toda esta información dentro de un simulador de tráfico, nosotros pudiésemos, por ejemplo, estimar los tamaños, o sea, no los tamaños, sino que las penetraciones de mercado mínimas necesarias para alcanzar los estándares que actualmente ocupan las agencias en la estimación de dos variables. Primero, tiempo de viaje y segundo, detección de incidentes. Yo les pudiese comentar, por ejemplo, que este es un estudio que hicimos justamente con FIU. Les pudiésemos comentar que para un grado de congestión de 0,5, es decir, mitad de la demanda, o sea, mitad de la capacidad ocupada por la demanda, bastarían 3 años a partir de hoy para poder alcanzar los niveles desde el punto de vista de la calidad del dato que hoy día se obtienen por la vía de leer información que proviene de sensores que están implementados a lo largo de los caminos. Desde el punto de vista del tiempo para detectar incidentes, actualmente en los Estados Unidos el Departamento de Transporte impone un límite. Si las agencias se demoran más de 4 minutos en detectar un incidente, es una agencia que tiene problemas. Entonces ese es el estándar. ¿Qué podemos decir con el uso de los vehículos conectados? Que nuevamente, a partir del tercer año, es posible ya, a propósito de conocer la velocidad a la cual entran estos vehículos al mercado norteamericano, a partir del tercer año ya es posible identificar la ocurrencia de un accidente con una latencia inferior a los 3 minutos, lo cual es un extraordinario resultado. Porque, insisto, esta es una cuestión que no les van a preguntar, el equipo ya está equipado, y la única pregunta es cuánto tiempo requerimos para que tengamos un tamaño muestral lo suficientemente potente como producir los resultados que buscamos con la precisión mínima necesaria para actuar de forma oportuna. Ahora, esa es la promesa, por supuesto. Hay una gran promesa, detrás de la promesa está la oportunidad. Sin embargo, debo ser honesto y compartir también con ustedes algunas preocupaciones. Y aquí voy a andar muy rápido. Hace 2 años atrás, un individuo ocupando las capacidades de los vehículos conectados tomó control de un vehículo en forma remota. Claramente, esto representa un problema. La seguridad, desde el punto de vista del acceso a la información, representa un problema. De hecho, esto que están viendo acá proviene de un reporte que es el Consumer Watchdog. Esto se hace cada vez que aparece una nueva tecnología en los Estados Unidos, y hace, entre comillas, un balance entre las cosas buenas y las cosas malas de la tecnología. Estos son el tipo de cosas que todavía no hay garantía. Efectivamente, un vehículo puede ser hackeado, y que sea hackeado, en otras palabras, significa que eventualmente, cuando usted quiera frenar, el vehículo no frene. O que el vehículo eventualmente active los limpiaparabrisas, aun cuando usted no los quiera activar o aun cuando no esté lloviendo. Otra vulnerabilidad, otra fuente de vulnerabilidad tiene que ver justamente con los roadside units, que son las unidades que son capaces de hablar
con los vehículos. Eventualmente también pueden estar afectadas por un ataque informático y eventualmente transmitir información errónea a los vehículos que leen esta información. Otra fuente de vulneración de seguridad se refiere a la comunicación entre vehículos. Eventualmente yo desde mi vehículo pudiese infectar a los vehículos que están en mi entorno, muy parecido a COVID-19. Y respecto a esto, la industria nuevamente está trabajando en soluciones que permitan garantizar que los vehículos no se van a contagiar, entre comillas, malware entre sí. Por supuesto, los vehículos mantienen una conexión permanente con el fabricante. Para todos ustedes es natural que su Windows se actualice. Bueno, de la misma forma, el sistema operativo de los vehículos también se va a actualizar, que eventualmente pudiese contaminarse, no de un ataque directo de un hacker, sino de un ataque directo de un hacker a su fabricante, y desde el fabricante hacia los vehículos por medio de este proceso que es rutinario que tiene que ver con la actualización. Pueden encontrar más información en la página web que tiene hoy día el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Ahí yo les dejo el vínculo. Aquí pueden ver y pueden encontrar muchas de las preguntas que probablemente están latentes ahí para mí. Antes de eso, antes de terminar, me gustaría darles un par de señales. Esto que están viendo acá ustedes proviene de una encuesta que se aplicó en distintos países y que tiene que ver justamente con esta reticencia de las personas a usar los vehículos conectados producto de potenciales brechas de seguridad. Inicialmente, hace algunos años atrás, gran parte de las personas no estaba disponible para este tipo de tecnología. Lo que podemos observar hoy día, al 2019, es que, por ejemplo, en Alemania, el 50% de las personas, solo el 50% de las personas no consideran la alternativa. Sin embargo, el 51% lo considera como una alternativa viable. Noten que, por ejemplo, en el caso de China, esta fracción es bastante menor, por razones propias de la cultura china. Pero claramente es una tecnología que va a penetrar y que se va a instalar y que va a gobernar, va a prevalecer. De la misma forma que se instaló la telefonía celular en cada uno de sus bolsillos, cambiándonos definitivamente la forma en cómo nos comunicamos. El vehículo conectado definitivamente representa una oportunidad en el cambio de la forma en cómo nos movemos y cómo nos hacemos cargo fundamentalmente de las externalidades que produce nuestra demanda de transporte. Eso es cuanto tenía preparado para ustedes hoy. Les agradezco mucho la oportunidad. Jean-Pierre, estoy de tu mano. Patricio, muchas gracias. Te comento que tenemos unas preguntas aquí. Pedro González consulta respecto de la información generada. ¿A quién le pertenece? La información que se genera es anónima y la tecnología no se mueve por sí sola. Esta misma pregunta, si yo la planteo en los Estados Unidos, requirió la elaboración de nuevas leyes, justamente para establecer la propiedad. La propiedad de los datos es de uno, es suya, al menos en los Estados Unidos, pero del momento que usted la envía, dado que es anónima, pasa a ser de dominio público. El sistema es capaz de anonimizar la fuente de información y hace esto de dos formas. La hace en el tiempo y la hace en el espacio. ¿A qué me refiero con esto? Típicamente, este dispositivo DSRC cambia la identidad que ya está encriptada cada 5 minutos. Es decir, yo no pudiese reconstruir la trayectoria de un vehículo individual a partir de esta información. Solo puedo reconstruir estados de tráfico agregados, pues yo no pudiese reconstruir la trayectoria de un vehículo singular. Ahora, por supuesto, aquí hay espacio para que un hacker encuentre la forma de hacerlo. Y parte de la tarea es tecnológica y otra parte de la tarea es legal, es institucional. Nosotros como sociedad tenemos que resolver esa pregunta para que no nos pase lo que hoy día nos pasa. Por ejemplo, ¿de quién es propiedad la información que entregan los vehículos cuando hacen uso de un pórtico de una carretera concesionada? Sería interesante conocer eso, porque eventualmente si el aparato público lo conociera, pudiese gestionar su sistema de transporte de una forma muy, muy eficiente. Bueno, por una cuestión de un vacío legal, al momento de celebrar las concesiones, no se dijo de qué era el dato. Y el dato hoy día le pertenece a las concesionarias. Y si usted quiere hacer uso de eso para fines públicos, usted tiene que comprárselo a un concesionario. ¿Qué significó eso?
que cambiáramos la ley. Hoy día todos los contratos de concesión establecen que los datos son públicos. En consecuencia, podemos ocupar esa información para hacer planificación y tener una mejor operación de nuestro sistema de transporte. Patricio, creo que eso deja claro también que Pedro hizo aquí un seguimiento respecto de que él no envía la información o no en forma voluntaria, pero se entiende en este caso de que la información la envía de forma autómata el vehículo. ¿Puedo hacer una aclaración al respecto? Yo como dueño del vehículo puedo activar o desactivar esta función. Porque eso es lo que dijo la institucionalidad americana hoy. Pero en 20 años más pudiesen obligarnos a... De la misma forma que hoy día, por ejemplo, está prohibido fumar en espacios públicos, una cuestión de interés pública, el día de mañana, en 20 años más, pudiese ser por una cuestión de interés público que yo ya no tenga la libertad de decidir si comparto o no comparto la información. Hago esa aclaración. Ok. Tenemos una consulta aquí de André Mendoza, que consulta por qué ocurre el data loss que pusiste en la presentación. Hay muchas fuentes para que eso suceda. La más básica, un mal funcionamiento del equipo. Los equipos se dañan y se pueden dañar por diversas razones. Otra cuestión es por obstrucción. Eventualmente, sobre todo, no tanto en Chile, pero sí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos son típicos las carreteras que tienen 5 pistas por lado. Si tú pones el RCU en un lado de la carretera y está muy denso el tráfico, bueno, eso equivale a poner una muralla de plomo entre el origen del dato y el fin del dato. Y eso hace que eventualmente se pierdan algunos de los datos. Otra fuente de falla de información está en el proceso de agregación y almacenamiento en los bancos de datos. Los bancos de datos pierden datos porque eventualmente se genera congestión, así como tenemos congestión de vehículos, a veces también se genera congestión en el acceso a las salidas de los bancos de datos. Y la forma que tienen los bancos de datos para resolver aquello es cortar la transmisión. Entonces hay algunos periodos de tiempo donde se corta la transmisión. Entre otras fuentes de pérdida de datos. Francisco Espinosa consulta, ¿en Chile hay una infraestructura adecuada para implementar este sistema? ¿Qué tan lejos se está? ¿Y qué tan grande sería la inversión para, por ejemplo, conectar los microbuses con semáforos para priorizar el flujo de transporte público? Es una pregunta interesante. De hecho, el cuánto cuesta, yo creo que hoy día es una pregunta un poco temprana para Chile. Nosotros estamos intentando resolver el cuánto cuesta para economía desarrollada. En el caso del estado de la Florida, hemos evaluado, digamos, cuánto cuesta la inversión. Ahora, esta cuestión se hace generalmente en forma gradual. Tú primero implementas la tecnología en aquellos corredores donde más se justifica, por ejemplo, donde tienes mayor demanda de transporte, porque ahí, por ejemplo, se garantizan los tamaños muestrales que necesitas para poder leer datos. Ahora, respecto a lo que tú dices en transporte público, en estricto rigor, yo no necesito los vehículos conectados para habilitar esa función que tú me estás describiendo. La función que tú describes, que es prioridad transporte público, que es similar a prioridad al vehículo de emergencia, es una capacidad que la pudiésemos implementar hoy. Los controladores de semáforo que tenemos en Concepción, en Santiago y en el Gran Valparaíso, tienen la capacidad de leer un requerimiento de cambio de fase originado en un centro de control de tráfico de transporte público o en un vehículo de transporte público. ¿De qué estoy hablando? Yo puedo poner un transponder en las micros de Concepción de tal forma que la micro le avisa al semáforo que va en camino y de tal forma que el semáforo ajuste su programación. Esa capacidad hoy día está instalada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la habilitamos? Por problemas fundamentalmente institucionales. Hoy día no hemos logrado, y fíjense lo que estoy diciendo yo, no hemos logrado que los distintos actores en el problema del transporte se pongan de acuerdo en aspectos como este. En el caso, por ejemplo, de la información de transporte público, todos ustedes saben que nuestras micros, nuestros buses, están todos equipados con GPS, están todos equipados con cámaras, y esto por contrato, el contrato de licitación exige que así sea. Sin embargo, yo no tengo acceso a aquello. ¿Por qué no tengo acceso a aquello? Porque el contrato de licitación no establecía quién era el dueño de ese dato. Entonces, pese a que esa información está, no podemos hacer uso de ella. Entonces, así como está la tecnología evidente e inminente, hay un par de cuestiones que también tenemos que resolver a nivel institucional y que tienen que ver fundamentalmente con la coordinación institucional que tenemos entre distintos actores. Ahora,
Respecto de los buses, no sé si lo saben, pero los buses que circulan en Chile son buses armados. La carrocería se hace en Chile, el motor viene generalmente de Brasil, los neumáticos vienen de China, es un pequeño Frankenstein. Entonces es un poquito más difícil hablar de esta capacidad. Es distinto hablar de un vehículo de un Toyota, de un RAV4 que viene de fábrica en Japón y que llega en Chile, hablar de un bus. Los buses que ocupamos en Chile por un tema de economía es un bus que es un bus híbrido, que existe solo en Chile y que parte de él se fabrica en Chile, parte de él se fabrica en otros países y que su ensamblaje no permitiría garantizar que el equipo trae de fábrica estas capacidades. ¿En qué pudiésemos pensar? Hoy día podemos pensar en ponernos de acuerdo para hacer uso de los datos que actualmente los buses generan para ponerlo al servicio de un mejor transporte público. De hecho, les comento que al menos en Santiago estamos justamente tratando de hacer esa integración. Estamos tratando de equipar los buses de tal forma que le avisen los semáforos para que anticipe o retrase el cambio de fase para que los usuarios de transporte público tengan más garantía, acorten sus tiempos de viaje y se haga más atractivo para los usuarios en general del sistema de transporte. Patricio, no sé cómo estás tú de tiempo, porque tenemos un par de preguntas más. Vamos, Jean-Pierre, me encantan las preguntas. Excelente. Mira, Manuel Espinosa consulta, dentro de la realidad actual, nuestra realidad actual, ¿qué tan diferente es esta tecnología respecto a la utilización de Waze o Google Maps, donde el intercambio de información es casi en tiempo real? ¡No! ¿Quién hizo la pregunta, verdad? Manuel Espinosa. Manuel, yo no... vaya. No, lo que tú estás describiendo no es así. En estricto rigor, tú no sabes qué hace Waze y tú no sabes qué hace Google. Tú no sabes cómo ellos están haciendo o en base a qué información están publicando la información a la cual tú tienes acceso. Si tú lo sabes, pues yo te invito a mi oficina inmediatamente porque entrarías a compartir uno de los secretos más grandes de la industria en este instante. Waze y Google lo que hacen es fundamentalmente, en el caso, bueno, son dos modelos distintos. En el caso de Waze, cuando yo suscribo la aplicación, yo indirectamente suscribo también mi venia para que cada cierto tiempo, eventualmente, Waze pueda leerme un dato. En otras palabras, yo digo, sí, puedo ser parte de la muestra, pero tú no sabes si Waze está calculando el dato en base a un dato, 2 datos o 1000 datos. Y como tú y yo sabemos, la calidad del dato estimado depende del tamaño muestral. Esa información Waze no se la dice a nadie, porque es su secreto de industria. En el caso de Google, o Google Maps, Google lo que hace es leer a todos aquellos de ustedes que tienen dispositivos basados en Android, que tienen cargada la aplicación y que no le han puesto o que no se han metido todavía en la privacidad de datos y le han dicho que no comparte información. Porque Google es un poco más terrible, Google ni siquiera les pregunta. Google por defecto trae compartir información, lo cual significa que el sistema hace como una encuesta de aquellos dispositivos que están, entre comillas, ok para transmitir datos, reportan información. Pero nuevamente yo hago la misma pregunta. ¿En base a qué tamaño muestral se estimaron dichas variables? Si fuese así de mágico, yo les garantizo que todas las economías desarrolladas del mundo tendrían contratos con Google y tendrían contratos con Waze. Y eso no es así. Y no es así porque, entre otras cosas, ninguna de estas dos empresas revela. Y en la práctica hay un problema que es técnico, que es central, es técnico, es ineludible. ¿Cuál es el tamaño muestral que se está utilizando para, en tiempo real, publicar estos datos? Yo les puedo decir que al menos, estos son datos medidos aquí en Concepción, porque lo hemos medido con algunos memoristas, la latencia de Waze es mayor a 45 minutos. ¿Qué significa esto? Waze te puede estar mostrando congestión en la entrada del puente Juan Pablo II. Tú pasas por ahí y no hay nada. ¿Por qué sucede eso? Bueno, sucede porque cuando había congestión, habían muchos vehículos y probablemente tenía una muestra un poco más generosa. Pero cuando se resolvió la congestión, ya no hay tantos vehículos. Y actualmente no hay nuevos datos para actualizar ese dato antiguo. Como no hay nuevos datos para actualizar ese dato antiguo, se mantiene lo último observado. El problema de la latencia es central. ¿Por qué es central? Porque están reportando un estado de tráfico que no corresponde a la realidad. Y si no corresponde a la realidad, y en particular está añejo 40 minutos, entonces ya no sirve para operaciones. Aquellos que están en este instante escuchándome y que trabajan en operaciones, saben de lo que estoy hablando. En operaciones, el rango de la actuación no supera los 5 minutos.
Es decir, yo necesito saber lo que está pasando para reaccionar en un rango no superior a los 5 minutos. En el límite, el caso ideal, para poder reaccionar en 1 minuto. ¿Sí que eso es lo que estoy diciendo? En 1 minuto. Ni Waze ni Google pueden hacer eso. A menos que les paguen. A menos que les paguen a un conjunto de usuarios para que estén permanentemente disponibles para reportar datos. Y adicionalmente para que le paguen a muchas personas. De tal forma que en cualquier instante, al momento de hacer la encuesta, tengan un tamaño muestral lo suficientemente grande como para poder respaldar que el dato publicado es de buena calidad. Gracias. Patricio, Ignacio Moncada consulta. Si bien, tal como fue mencionado, la información de accidentes que son notificados a la sala de control de la UOCT es útil para actuar en el corto plazo. Sin embargo, considerando que esta acción igual requiere de un especialista que pueda modificar las programaciones, ¿sería posible considerar la información de demanda vehicular como un input para un sistema de control dinámico que funcione de manera continua y no únicamente en eventos aislados asociados a accidentes o incidentes? Definitivamente, lo primero que voy a hacer es saludar a Ignacio. ¿Cómo estás? Un ex estudiante nuestro, muy querido por lo demás. Ignacio, efectivamente puede ser tal cual como tú dices. De hecho, la gestión de tráfico es una función permanente. La detección de incidentes es una función que se inserta en la función de control de tráfico. Tú quieres detectar incidentes para poder acomodar las programaciones, para poder acomodar los mensajes que publicas por los VMS, de tal forma de evitar pérdidas de tiempo. Pero en el límite, yo puedo ocupar esta información para tener, si tú quieres, una programación soñada, precisa. Incluso en el límite, una programación donde la programación del semáforo no sea tan relevante. Si yo soy capaz de coordinar la operación entre vehículos, fíjate lo que estoy diciendo, pudiesen llegar al límite. Yo tengo un video muy bonito que es de una película, donde hay dos flujos en una intersección típica, como una cruz, y los dos flujos se están moviendo en forma permanente, simplemente por la vía de ajustar las velocidades de los vehículos individuales. Chúpense esa. Entonces, si yo tengo ese nivel de información, yo puedo aspirar a esos niveles superiores de control, donde indicándole al chofer que se mantenga una cierta velocidad, eventualmente yo puedo prescindir del semáforo. Ahora, claramente, esto está más cerca de la ciencia ficción, pero una ciencia ficción que está a la vuelta de la esquina. O sea, hoy día se están probando algoritmos para hacer esto. Lo mismo que tú estás describiendo, Byron. Lo mismo. Se están probando estos algoritmos. Y para que funcione, fundamentalmente tú lo que necesitas es una gran penetración de mercado. Yo les garantizo que en 100 años más, probablemente yo no lo voy a ver, lo van a ver mis nietos, pero ellos van a ver vehículos que pueden prescindir del semáforo. Porque es una cuestión natural. Si yo soy capaz de resolver el problema de la coordinación de actores, entonces soy capaz de actuar de forma muy significativa en todas las externalidades que produce el movimiento. Una de las principales externalidades son las demoras, todos ustedes lo saben. Cada vez que tienen rojo, tienen que demorar, tienen que perder tiempo esperando la siguiente fase. ¿Por qué no pensar en que podemos minimizar esa demora? Por ejemplo, coordinando la velocidad a la cual se mueven dos flujos que entran en conflicto. Efectivamente, como dice Pedro, eso pasa en India, no solo en India, pasa en India y en China. De hecho, en China hay una broma muy antigua que dice que las intersecciones las controla el yin y el yang. Sí, claro, sucede. Pero quisiéramos que eso que sucede en India y en China, ojalá suceda a niveles superiores de velocidad. Lo que sucede en India y en China se forma como un nudo donde lentamente las partículas se acomodan de tal forma que resuelven la intersección. Finalmente se resuelve la intersección, pero a muy bajita velocidad y con mucha fricción. Lo que nosotros quisiéramos es que sea a mayor velocidad y con mucho menos fricción entre partículas. Pues Carlos Villarroel consulta, dice aquí, profesor, si un automóvil no tiene la tecnología de DSRC y hay un vehículo que sí la tiene, ¿podrá saber que el vehículo sin la tecnología se encuentra en la vía? ¿No? Sí y no. Sí y no. Sí y no. Depende de qué tecnologías tengamos implementadas. Si tenemos V2I, vehículo a la infraestructura, eventualmente yo puedo identificar con un sistema auxiliar que algo sucede y comunicar vía infraestructura a los vehículos que hay un riesgo más adelante. ¿Me explico? Perfectamente. Las capacidades de la infraestructura para comunicarme con los vehículos equipados. Ahora, claramente,
todos los beneficios a nivel individual se maximizan cuando todos comparten la misma tecnología. Nosotros estamos hablando de ocupar esta tecnología para al menos producir la misma información que hoy día se produce a un alto costo en nuestro centro de control utilizando los sensores que tenemos. La cuestión está de que todos los vehículos estén instrumentados es una cuestión que normalmente se va a dar en largo plazo y va a permitir rentabilizar toda la promesa de la tecnología. Pero en estas primeras etapas, al menos nos estamos preguntando cuánto necesitamos que penetre esta tecnología para producir lo que hoy día producimos. Eventualmente, así como ha sucedido con otras tecnologías, puede ser que en algún horizonte no tan lejano se prohíba la operación de vehículos no instrumentados. De la misma forma que está prohibida la operación de vehículos de tracción animal en algunos ejes de nuestra infraestructura. Esa es una cuestión natural que se va a dar, no mañana, pero se va a dar, se los garantizo. Perdón, como en los vehículos sin luces. Oh, vehículos sin luces, claro. Patricio, Ruth Roa hace el comentario acerca de la mirada integral del sistema y la reducción de la huella de carbono. De hecho, el tema del consumo de energía, en realidad el tema del... bueno, un saludo también a la Ruth, también hay exalumna acá, muy querida. Una de las grandes promesas detrás de la coordinación total es la minimización del consumo de recursos. Y cuando yo hablo del consumo de recursos, estoy hablando de algo más que la benzina, estoy hablando de algo más que el petróleo, estoy hablando del tiempo, estoy hablando del recurso vida humana, estoy hablando de minimizar los impactos producto de heridos y de fatalidades. Estoy hablando de maximizar las oportunidades para la población vulnerable, para los niños, y estoy hablando de los más ancianos. Estoy hablando de que por la vía de la coordinación, que se sustenta en base a la información, podemos hacernos cargo de los grandes problemas de nuestra sociedad. Por supuesto que sí. Ahora, eso va a tomar un poco de tiempo, Ruth. ¿Y por qué va a tomar un poco de tiempo? Bueno, porque todavía somos menos cavernícolas. O sea, hoy día la urgencia es poder, no sé, encontrar programaciones óptimas. La urgencia hoy día es darle prioridad al transporte público. La urgencia hoy día es que un vehículo, un camión de bomberos, pueda llegar a donde está el incendio sin enfrentar ningún rojo. El desafío hoy día es minimizar la emisión de partículas contaminantes en aquellos territorios que ya están saturados. Esa es la urgencia hoy. Probablemente, con un poco más de desarrollo, cuando hablo de desarrollo, un poco más de evolución de nosotros como chilenos, y desde el punto de vista de lo que ponemos en valor, de lo que de verdad nosotros decimos que es lo importante, va a pasar un poco de tiempo. Pero va a suceder. Va a llegar un momento donde efectivamente nosotros vamos a decir que nuestros requerimientos desde el punto de vista de la movilidad consumen e impactan lo mínimo en el medio ambiente, en la salud de las personas y en general en la calidad de vida de nuestra sociedad. Patricio, André Mendoza hace una consulta, dice que no será mucho más grande el perjuicio que el beneficio en caso de generarse un hackeo del sistema, si estamos dispuestos a aceptar este riesgo, de alguna manera que en la confianza está el peligro, y esto no generaría un efecto contrario al que se apunta. Puede ser que la pandemia nos haya puesto un poco más susceptibles a todos, yo lo entiendo y también me he puesto así, pero en estricto rigor, cuando te subes a un avión hay varios actos de fe. Cuando te metes en la página web de tu banco hay varios actos de fe. Nuestra vida está hecha en torno a varios actos de fe. Y voy a bajarle un poco la componente espiritual y lo voy a llevar a un acto de confianza. Permanentemente nosotros estamos confiando en nuestra tecnología y estamos confiando en nuestra institucionalidad para continuar nuestras vidas y perseguir nuestros objetivos. ¿Por qué puede ser distinto en el caso de esta nueva tecnología? ¿O acaso hemos puesto en crisis las posibilidades del teléfono celular? Y esta es una pregunta que yo la valoro mucho porque una pregunta similar me hicieron en el Ministerio de Transporte. Oye, pero esto está fomentando el uso del vehículo particular y esto va en contra de las políticas del Estado. No. Esto no fomenta el uso del vehículo particular. Esto fomenta el uso eficiente de nuestros recursos. Porque la tecnología es transversal al vehículo particular y en general a cualquier cosa. Nosotros podemos equipar un tren, un bus, un barco, un container. Yo pudiese coordinar la carga de importación y exportación para que su impacto en una ciudad portuaria sea mínima. Estoy de acuerdo
con todas las preocupaciones que tenemos que tener. Pero también es importante reconocer que esas preocupaciones deben ser el objeto de nuestro trabajo. Así como todos los ingenieros que se preocuparon de aquí para atrás de darnos confianza respecto a las tecnologías que hoy ocupamos, bueno, parte de la tarea, a eso me dedico yo, es justamente generar la confianza respecto de esta nueva, de tal forma que la capitalicemos en el sentido que nos interesa, en el sentido de los beneficios, no en el sentido del riesgo. Patricio, Pedro González hace una consulta aquí adicional. Si el objetivo es hacer más eficiente el uso de la infraestructura, ¿no fomentaría esto también la agregación de más vehículos a las carreteras, generando un efecto contrario? Puede que sí, puede que no, lo estamos estudiando. Si tú piensas, aquí hay varios paradigmas que eventualmente igual empiezan a perder sentido, y van a perder sentido o van a perder cada vez más sentido en el tiempo. Probablemente, para nosotros, con nuestra historia de aquí hacia atrás, nos hace sentido ser dueños de un auto. Yo les garantizo que en 100 años más puede que ser dueño de mi auto no tenga ningún sentido. Entonces, efectivamente, como tú dices, sí, claro, pudiese generar un boom por que cada persona tenga su vehículo particular. Sí, puede ser, va a depender mucho de cómo nos organicemos. Pero es probable también que muchos de los paradigmas que hoy día sustentan la pregunta se desvanezcan. Porque a mí me hace mucho más sentido disponer de un medio de transporte cuando lo necesito a que disponer de mi propio vehículo. Piensen, ¿dónde está el vehículo el 90% del tiempo? Estacionado. Y todos los materiales que se utilizaron, todos los recursos que se utilizaron para que ese vehículo esté disponible para usted, está ahí, sentado, esperando en la calle. Es como una forma rara de pensar. Si viniera un alien y le contáramos la forma en cómo nos organizamos, muy probablemente una de las cosas que nos haría reflexionar justamente tiene que ver con este concepto de lo público y lo privado. Personalmente, yo creo que lo que va a ser muy interesante en los próximos años son justamente los sistemas de transporte público, los sistemas de transporte compartido, que maximizan las posibilidades de la información para poder coordinar actores. De alguna forma, estos formatos de Uber, estos formatos Cabify, que les permite a usted disponer de movilidad aun cuando usted no sea el dueño, a precios competitivos, es la dirección correcta del movimiento. Un vehículo que se está moviendo cada vez que se necesita mover, y ojalá la mayor parte del tiempo. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos seguir explotando nuestros recursos materiales para tenerlos sentados en la calle esperando por nosotros. Si ustedes lo ponen en crisis, es como una componente muy fea de nuestro ser humano. Ahora, todo evoluciona. Uber está condenado a la muerte. Uber está condenado a morir. ¿Por qué está condenado a morir? Porque, bueno, el día de mañana el Estado pudiese decidir comprar 2 millones de vehículos que, producto de que son capaces de compartir la información, resuelvan las necesidades de movimiento de todos los chilenos. Y que dejemos una pequeña fracción para necesidades muy especiales, en zonas rurales, no sé. Pero son el tipo de decisiones que nosotros como grupo humano, como sociedad, como individuos tan particulares de territorio, tenemos que llegar a visibilizar. Porque en esa visibilización está nuestra competitividad, está la promesa de sobrevivir un mañana complejo. Yo pondría en crisis lo que tú estás diciendo porque es un paradigma que a mí ya no me hace tanto sentido, aun cuando tengo un auto. Pues estoy muy seguro, porque observo a mi hijo cómo piensa, y porque me imagino cómo probablemente mi nieto va a pensar que esta lógica de ser dueño de una cosa que ocupo muy poco va a tender a desaparecer en el tiempo. Y honestamente, como académico que me dedico a esto, es mi honesta esperanza. Porque en aquello está la sustentabilidad de todo esto. Nosotros llegamos a entender que el vehículo privado no es lo mejor para el territorio y para el medio ambiente. Eventualmente vamos a concebir nuevas formas de moverse que se sustenten en las posibilidades de la tecnología. Y yo creo que esa es la reflexión final. Y por eso le llamo a esto una oportunidad.
la oportunidad que nos representa la tecnología para concebir nuestros desplazamientos de una forma distinta. Por supuesto que el periodo temporal es entero discutible. Esto no va a suceder mañana, esto no va a suceder en 5 años, pero que va a suceder, va a suceder. Patricio, tengo una consulta que se me ocurre a mí. Si acaso esta tecnología también va a ser parte, considerando que esto ya va a un camino de que va a ser adoptada, nos guste o no, esto también podría indicar que desaparecería la revisión técnica. Claro. Entonces, ¿Qué es la revisión técnica? ¿No es acaso un acto de desconfianza de lo público hacia lo privado? efectivamente. Eso es la revisión técnica. Y gastamos recursos privados y públicos en aquello. Imagínense. Gastamos recursos públicos y privados para resolver un problema de desconfianza. Bueno, el día de mañana, si tenemos una flota pública que sustente esta tecnología, eventualmente, bueno, será responsable el Estado. Y al Estado le pediremos otras cosas. Y esta discusión es muy compatible con este momento, donde estamos, entre comillas, a algunos días de una consulta respecto del tipo de sociedad que queremos ser. Es una consulta muy pertinente. Es muy pertinente cuestionarnos nuestras formas, nuestros procedimientos, todo nuestro aparato, porque fundamentalmente se van a dar cuenta que está fuertemente sustentado, por una parte, el interés privado, y por otro lado, la desconfianza. Y cuando uno pone interés privado, la desconfianza, uno se va a dar cuenta que está bien lejano de la aspiración de los seres humanos, que es el desarrollo personal. Entonces esta es la oportunidad tal vez para avanzar en esa dirección. No sé, creo, soy un humilde investigador de esta universidad. Yo tengo esa sospecha. Patricio, tenemos aquí a Brimer Ulloa, que consulta estos sistemas, si lo que hacen son sugerencias en algunos casos a los conductores o podrían tomar el control del vehículo. Y en el caso de que tomase el control, el nivel de confianza que se tiene sobre la decisión que tome, entonces sí es mejor el esquivar un objeto o hacer un frenado de emergencia, teniendo en cuenta las condiciones de velocidad, trayectoria, etcétera, que hiciesen que el vehículo tuviese un accidente. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y al comienzo de la presentación yo traté de ser muy claro en establecer de que no estamos hablando de un vehículo autónomo. Lo que estamos hablando es que hay un vehículo que es capaz de reportar un set de información referido fundamentalmente a la dinámica del desplazamiento del vehículo. De la misma forma, el vehículo lee información que pudiese ser de interés de quien lo opera. Es decir, aquí no hay una actuación del vehículo de forma autónoma. Ni el vehículo frena, ni el vehículo acelera solo, ni el vehículo se cambia de pista solo, ni el vehículo activa los limpiaparabrisas solo. Nada de eso es solo. Esta tecnología solo habilita intercambios de información. Desde la mirada pública, yo ahora conozco de mucho mejor forma qué está pasando en el territorio. Y desde el punto de vista privado, me puedo nutrir de la información que entregan mis pares para tomar mejores decisiones en mi función de conducción. Esto no es un vehículo autónomo, robótico, que probablemente va a llegar, pero para que eso sea realidad ya estamos hablando probablemente de un periodo o de un horizonte mucho más largo. Aquí simplemente estamos hablando de la captura de información para gestionar mejor lo público, que en el caso del transporte, la infraestructura pública es extremadamente cara. Construir 100 metros de calles es carísimo. Entonces, yo agradezco la pregunta porque yo les mencionaba el caso de que en algunos países estos vehículos autónomos, probablemente ustedes ya saben, hay un vehículo Tesla que ya mató un par de personas, hay un vehículo de Google, de Amazon, que también mató a otra. La pregunta es de quién es la responsabilidad. Y eso abre un tremendo debate desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal. Por ejemplo, ¿les parece a ustedes ético ser parte de un experimento sin que se les informe? Personalmente yo creo que no. Pero hoy día en distintas economías, sobre todo aquí en economías más avanzadas, los vehículos robóticos hoy día son parte del tráfico. Y nadie más sabe quién es el vehículo robótico. Yo al menos quisiera saber si soy parte del experimento. Porque soy parte del experimento. Pero no me lo informan. Ahí hay una brecha desde el punto de vista ético. Por otro lado, desde el punto de vista de las consecuencias. Si un robot mete la pata,
quién es el responsable. Por lo mismo, es que en este desarrollo natural de la tecnología, hemos establecido que esto es lo que vamos a hacer madurar primero. Flujos de información para toma de decisiones. Y muy probablemente nos va a tomar otros 20 años o 30 años llegar a madurar la idea del vehículo autónomo, aun cuando, insisto, a nivel experimental es una realidad en diversas economías. Entonces, ojo, no confundirse. No estamos hablando de un vehículo que tome decisiones por usted. Estamos hablando de un vehículo que ahora se va a transformar en una especie de sensor. Y por medio de ser un sensor, va a reportar algo así como un examen permanente del comportamiento, de los estados de tráfico en la infraestructura. De tal forma que agentes privados y públicos puedan tomar mejores decisiones. Ojalá les haya quedado clara esa idea, porque esa idea es muy central. Patricio, en honor al tiempo, te agradezco tu presentación y las respuestas. Y agradezco la asistencia, por supuesto, a todos los participantes en esta charla y dejarlos invitados a la próxima charla que tenemos, que va a ser informada correctamente. Muchas gracias, Jean-Pierre. Yo aprovecho de despedirme y agradecer la paciencia por escucharme, y particularmente quisiera saludar a todos nuestros exalumnos, que he visto varios, que me da mucha satisfacción saber que están ahí, que están atentos a las cosas que pasan en nuestra querida Universidad Bio Bio. Por mi parte, muchas gracias por su paciencia. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde.